tardes. Buenas tardes, doctor. Reitero las disculpas, recién puedo unir, no sé qué hice con el Zoom, que estaba solo yo en otra reunión. Yo decía, bueno, qué poca convocatoria que tengo, pero bueno, ahora estoy un poco más tranquilo. Un minutito y comenzamos. Bien, una aclaración previa. Eh, Como obviamente estoy solo manejando este Zoom, le voy a pedir en todo caso que activen el micrófono y hagan las preguntas que ustedes consideren. Eh, Así que bueno, les pido esa atención. En el medio voy a tener que estar admitiendo gente y demás, así que vamos a tratar de... Vamos a tratar de que salga lo mejor posible la clase. Disculpe, doctor, se lo escucha muy bajo. A ver, no sé si el resto me escucha bien. Yo lo escucho bien. Se lo escucha perfecto, profe. Bien, Se bueno, escucha mi muy pregunta bajo, quizás sea una cuestión del volumen de ustedes. Yo los escucho bien y tengo Sí, compañeros de ustedes que me están diciendo que se escucha bien. Bueno, si les parece, dado que es viernes y que ya llevamos 20 minutos que me están esperando y antes que pierdan la paciencia, Profe, se va a comenzamos con el tema. Sí, a ver, no te escucho. que sí se va a grabar la clase, disculpe. Eh, la grabo. De todas formas, en el campus de la universidad hay algunas grabaciones de clases pasadas, creo, que está, pero lo vamos a grabar y lo vamos a subir. Muchas gracias. Y nada. Doctor, Sí. la decana está convocando para suelto el lunes, el día del abogado. ¿Va a haber actividad académica de esta materia? La verdad que recién me entero. Yo tenía entendido que solamente iba a ser inhábil en el ámbito tribunalicio. Consulto con los encargados de cátedra y termino de respondérselo antes de finalizar la clase. Doctor, ya salió el comunicado. Ah, salió Sí bien. subieron a Bueno, la página de la facultad. bien, entonces si no hay actividad en la facultad, los docentes no van a poder ir a clase el lunes. Seguramente el doctor Malcú va a reprogramar esa clase para en algún momento del cursado. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Bueno, a ver, el tema que vamos a tratar hoy es el punto 5 de la bolilla número 4. Esta bolilla habla de las obligaciones de los empresarios. Anteriormente ustedes saben que el Código de Comercio se refería a los comerciantes. El actual Código Civil y Comercial de la Nación, doctor, habla de empresarios o titulares de establecimientos. Sí, Lucas creo que habla. sí, yo, disculpe. En el campus no tengo habilitado lo que es la unidad 4, pensaba que veamos la unidad 1. Sí, perdón, me salté una aclaración. Desgraciadamente, el doctor Caña tenía unos compromisos asumidos con anterioridad y creo que él tenía asignado darles autonomía del derecho comercial y fuentes del derecho comercial. Esa clase la va a dar el doctor Caña el día que estaba programado esta clase. Yo me pidió si podía reemplazarlo hoy
y me pidió que le transmitiera las disculpas del caso. Entiendo, pero en cuanto al material, no está habilitado en el campus tampoco, eso yo no Bien. tendría cómo seguirlo, digamos. Perdón, Sí, me encargo. justo, ay, perdón que lo interrumpa, no es que justo quería preguntar en esta clase qué posibilidades hay de que nos habiliten las unidades que van a entrar en el primer parcial, porque al estar solamente habilitada la unidad 1, no hay forma, digamos, de poder seguir las clases. Bien, yo, a ver, voy a transmitir al resto de los docentes lo que ustedes me dicen, así la semana que viene puedan tener todo el material que corresponde a los temas que van a entrar en el primer parcial. Como Por aclaración, favor, no interrumpan, dejen que inicie la clase, bien, doctor. bien, gracias. Aclaración en cuanto a la bibliografía respecto de este punto, ustedes pueden consultar el manual ya sea de Vítolo o el manual de Javier Dubois, pueden consultar algún código civil y comercial de la Nación comentado en los artículos pertinentes, y lo mismo respecto al código de comercio derogado. Cualquier código de comercio derogado le puede ser útil. Básicamente esa es la bibliografía que entendemos que es más que suficiente para que ustedes puedan estudiar este punto de la materia. Bien. Espérate un segundo, así les comparto pantalla. Dijimos entonces que el tema a desarrollar hoy es el tema de rendición de cuentas que está en el punto 5 de la bolilla número 4, que si ustedes leen el título de dicha bolilla es de las obligaciones de los empresarios. El tema de la rendición de cuenta es un tema que cuando ustedes sean abogados o abogadas, se van a dar cuenta que es un tema transversal a todo el derecho, tanto en lo que se refiere al derecho público como en lo que se refiere al derecho privado. Así como, para dar un ejemplo, ustedes pueden imaginarse cuando algunos del Estado Nacional o algún Estado o algún organismo de financiación internacional, como puede ser el Banco de Desarrollo Interamericano, ustedes se imaginan, doctor, entregan dinero para aplicárselo a la realización de una determinada obra, ese organismo o ese Estado que entrega ese dinero puede exigirle a una provincia, a una municipalidad, o quien fuera, la rendición de cuentas de los fondos asignados, es decir, cómo fueron aplicados esos fondos para el destino al cual estaban asignados. Sí, Alejandro, me preguntaste. disculpe, Sí. no está grabándose la clase, quería saber eso, si la puede grabar, por favor. Perdón, ahí la grabamos. Bien, muchas gracias. Un segundo. Recording in progress. Bien. Di el ejemplo, entonces, en el ámbito del derecho público. En el ámbito del derecho privado, ustedes pueden imaginarse un montón de situaciones en la vida en donde ustedes pueden encargar la realización de algún negocio o de algún acto en particular a una tercera persona, como por ejemplo, si ustedes deciden tomarse un año sabático e irse de viaje, pueden pedir a un amigo que le administre en su departamento, o un hecho más simple aún, quizás se pueden ir a retirarse unos días de la provincia y le encargan a alguien el cuidado de su perro, y para el cual le asignan algunos fondos para que atienda las necesidades de ese animal. Entonces, este encargo de un negocio a una tercera persona genera esta obligación de rendir cuentas hacia la persona que hace o encomienda dicha actividad o dicho negocio. Por eso es que digo que esta institución de la rendición de cuentas es transversal a todo el derecho. Y lo van a ver ustedes no solamente acotado al ámbito del derecho empresario, o como se conocía anteriormente, derecho comercial, sino que también pueden verlo en el ámbito del derecho civil, como también
como he mencionado, en el ámbito del derecho público. Tal es la importancia de la rendición de cuenta que como ejemplo de ello puede citarse la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano del año 1789. Ustedes saben que en ese año fue la Revolución Francesa y esta declaración tiene que ver con ello. En esa declaración, en el artículo 15, fijaba que la sociedad tiene derecho de pedir cuentas a todo agente público de su administración. Obviamente, los bienes que maneja un Estado son bienes del tercero, de todos sus ciudadanos, y es por eso que nace esta obligación de rendir cuenta, que la podemos ver acá. En el ámbito público pueden ver ustedes la Ley de Administración Financiera y los sistemas de control del sector público nacional, que están regulados en la Ley 24.156, en donde establece esta obligación de la rendición de cuentas, tanto para las organizaciones privadas como para las instituciones que se le asignen fondos del Estado nacional. Bien. En cuanto a los antecedentes quizás aún más remotos que el que he mencionado, puede verse que en la Edad Media ya había en algunos estatutos, estaba normado esta obligación de rendir cuentas en institutos tales como la tutela, la curatela, entre hermanos, la madre y el padre respecto a los bienes de los hijos, los bienes de administradores públicos y otras situaciones similares más. Lo mismo puede verse en alguna legislación, acá en el año 1588 en Venecia, en donde se establecían ciertas reglas. Primero, las cuentas deben ser redactadas de manera tal que sean fácilmente inteligibles, pudieron ser contrañidos, los obligados a su presentación, a traer los libros relacionados con la administración. 2, se debe computar lo recibido con lo gastado. 3, quien rinde cuenta está obligado a entregar todo importe que exceda su administración. 4, debe hacerse cargo de la mora en que incurra. 5, debe consignar los instrumentos relacionados con los bienes que tuvo administrado. Debe ser efectuada una rendición de cuentas de forma integral. Como ustedes verán acá, en cada uno de estos puntos, se mencionan aspectos de la rendición de cuentas que, como ustedes van a ver más adelante, son similares a los que existen hoy en nuestro derecho vigente. Otro ejemplo puede verse en el Código de Comercio portugués del año 1833, que establecía que todo quien hace del comercio una profesión habitual está obligado por este hecho a cumplir con los actos y formas establecidas en la ley comercial. Bien, yo no quiero aburrirlos respecto de los antecedentes, no es lo que a nosotros nos importa específicamente en este punto, pero vale la pena que ustedes tengan presente que desde ya hace mucho tiempo toda aquella persona que administra o gestiona negocios o bienes ajenos tiene esta obligación de rendir cuentas. Bien, vamos a ver cómo era la situación antes del Código Civil y Comercial de la Nación, que ustedes saben que entró en vigencia en el 1 de agosto del año 2015, cómo era antes en el Código Civil y cómo era en el Código de Comercio. Vamos a ver también cómo es en la actualidad y cómo está regulado el instituto dentro del Código Civil y Comercial de la Nación. Anteriormente al Código Unificado, el Código Civil no tenía una regulación integral de este instituto, sino que era, o ustedes los podían encontrar en determinadas figuras, tales como puede ser la tutela, en los artículos 458, 457 del Código Civil y Comercial, en lo que tiene que ver en materia de curatela, en lo relativo a las obligaciones de los mandatarios, en lo que tiene que ver en los administradores de la sociedad, y en esto acá hago un pequeño paréntesis. Ustedes van a ver, cuando vean
el punto referido a a los estados contables, que está normado en el artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación, que la forma en que las sociedades rinden cuenta de sus negocios a sus socios es a través de los estados contables. Hago esa pequeña aclaración. Y por último, respecto del albacea testamentario. Por el contrario, el Código de Comercio sí preveía el instituto de la rendición de cuenta dentro del título que se refería a las obligaciones comunes a los comerciantes. Esto estaba arreglado en los artículos 68 a 74 de dicho cuerpo normativo. Como van a ver, a medida que avancemos en la exposición, vamos a ir tomando ambos códigos para que a ustedes les sea de más fácil comprensión lo que está normado en el Código Civil y Comercial de la Nación. Bien, en lo que respecta al Código Civil y Comercial de la Nación, este instituto se encuentra regulado en el libro de los derechos personales, en el título de las clases de las obligaciones, en los artículos 858 a 864, perdón. Hago una pequeña mención. Profe, perdón, ¿puede repetir los artículos? Sí, de los artículos 858 a 864 del Código Civil y Comercial de la Nación. Si ustedes ven los fundamentos del proyecto de este código, ahí se señala que la rendición de cuentas es regulada sistemáticamente con la finalidad de hacer coherente la aplicación de este instituto en numerosos ámbitos. Es decir, cuando ustedes vean la regulación del Instituto de Rendición de Cuentas en el Código Civil y Comercial de la Nación, se van a dar cuenta que hace tanto a lo que se refiere al ámbito civil como lo que se refiere al ámbito comercial, o mejor dicho, al ámbito empresarial. En cuanto a la ubicación del Instituto de Rendición de Cuentas dentro del Código, yo les señalé anteriormente que estaba dentro de los derechos personales y específicamente en el título que se refiere a las clases de obligaciones. Esto fue muy criticado por alguna parte de la doctrina, fundamentalmente comercial, diciendo que en realidad esto no se trata de una clase de obligación, sino que en realidad se trata de un efecto de la obligación. Les adelanto, y en esto lo vamos a ver, cuando hablamos de la obligación de rendir cuentas, nos estamos refiriendo a una obligación que es a una obligación de hacer. Como ustedes habrán estudiado en obligaciones, ustedes saben que las obligaciones pueden clasificarse en obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. La obligación de rendir cuenta es una obligación de hacer. Bien. El artículo 33 del Código de Comercio derogado establecían que todos aquellos que profesan el comercio contraen por el mismo hecho la obligación de someterse a todos los actos y formas establecidas en la ley mercantil. Y entre ellos menciona, primero, la inscripción en un registro público, tanto de la matrícula como de los documentos que según la ley exigen este requisito. Segundo, la obligación de seguir un orden uniforme de contabilidad y de tener los libros necesarios a tal fin. Tercero, la conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del comerciante, así como también de los libros de comercio. Y el último inciso dice la obligación de rendir cuentas en los términos de la ley. Bien, este artículo 33, el sentido que tenía en imponer estas obligaciones a todos los comerciantes era asegurar la buena fe y estimular la confianza en las relaciones mercantiles. ¿Por qué esto? Porque como van a ver ustedes a lo largo de esta materia, cada uno de estos incisos lo que busca es la transparencia, la publicidad en todo lo que tiene que ver
en cuestiones comerciales. En esto es necesario hacer una pequeña aclaración y que ustedes lo tengan presente. Cuando ustedes ven el artículo 33, el párrafo inicial dice: todos los que profesan el comercio contraen por el mismo hecho la obligación de someterse a, y entre los actos empiezan a decir la inscripción en el registro, o tanto la matrícula como los documentos, la obligación de seguir un orden de la contabilidad y llevar los libros, la obligación de conservar esos libros y la obligación de rendir cuentas. De todos estos incisos que ustedes ven, el término obligación acá está usado no en el sentido técnico que ustedes conocen de la obligación. Ustedes han estudiado en Comercial 2 que la obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene derecho a exigirle al deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y ante el incumplimiento a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Entonces, en esto, como vamos a ver en los 4 incisos que vimos anteriormente, la única obligación en el sentido jurídico de la palabra es la obligación de rendir cuentas. Los otros 3 incisos no es técnicamente una obligación, sino que es una carga. Y una carga es cuando una norma jurídica fija la conducta que es necesaria observar cuando un sujeto quiere obtener un resultado, un beneficio. A ver, donde ustedes van a encontrar más claramente las cargas es cuando ustedes estudien derecho procesal. Por darle un ejemplo, ustedes saben que las partes tienen dentro de cualquier proceso la posibilidad de ofrecer la prueba tendiente a acreditar hechos que ustedes invocan. Entonces, esta facultad que tienen ustedes de ofrecer gado, nadie les puede exigir a ustedes que ofrezcan prueba, sino que es una carga que ustedes tienen si es que ustedes desean verse beneficiados con dicha prueba que incorporan. Esta entonces es la diferencia entre obligación y carga. Y volviendo a los 3 incisos del artículo 33, la única obligación es la de rendir cuenta, es decir, este sujeto que a ustedes le encarga o le encomienda la realización de un negocio es el que puede exigirle a ustedes que ustedes rindan cuenta. Obviamente esto puede ser exigido judicialmente también, como puede ser exigida cualquier obligación. El resto de los incisos, la inscripción en el registro, tanto de la matrícula de un comerciante como de los libros de comercio, como esta obligación de seguir una contabilidad de forma uniforme y llevar los libros, como de la conservación de ellos, técnicamente no son obligaciones. Nadie puede obligarlos a ustedes que lleven los libros, sino que ustedes tienen la carga si es que quieren hacer valer con posterioridad dichos libros contables. ¿Se entiende entonces cuál es la diferencia entre una carga y una obligación y por qué es de estos 4 incisos que menciona el artículo 33, solamente el inciso 4 del que tratamos hoy es lo que ustedes conocen técnicamente como una obligación? ¿Duda? Profesor, cuando usted habla de libros, ¿a qué libros se refiere? Y con respecto al registro, ¿es el registro público de comercio? Bien, hago una aclaración. Cuando me refiero a los libros, son a todos los libros que deben llevar aquellas personas que ejercen una actividad económica organizada o son titulares de un establecimiento o se tratan de personas jurídicas privadas, que ustedes después lo van a ver, creo que el doctor Vázquez es quien da dicha clase. Y la segunda parte de tu pregunta era... Y respecto del registro público de comercio, perdón, también es una carga, como ustedes saben, hoy ya no se llama más registro público de comercio, sino que el código lo menciona como
solamente como registro público. Pero también es una carga de estos sujetos la inscripción ante el registro público. Bien, ¿alguna duda más al respecto? Perdón. Profe, ¿puede volver a la diapositiva anterior para que veamos los artículos? Por Sí, favor. sí. Volvemos. Gracias. El artículo es el artículo 33, perdón. Bien. Respecto a las obligaciones de los empresarios en el Código Civil, ustedes no van a encontrar agrupadas todas las obligaciones en un solo artículo, como lo tenían anteriormente en el artículo 33 del Código de Comercio, sino como ven acá, se encuentran dispersas en varias normas del Código Civil y Comercial de la Nación. El artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que están obligados a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas y quienes realizan una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial. Cualquier otra persona puede llevar contabilidad si solicita su inscripción y la habilitación de su registro o la publicación de su título. Van a encontrar que la contabilidad debe ser llevada de forma uniforme y demás. En los artículos 321 y siguiente, la conservación de los libros van a encontrar en el artículo 328, y por último la obligación de rendir cuentas normadas en los artículos 858 a 864 de este cuerpo normativo. Les reitero, al igual que hemos dicho en los 4 ejercicios del artículo 33, en estos artículos también técnicamente como obligación solamente existe la obligación de rendir cuentas. Doctor, sí. Disculpe, ahí donde dice están obligadas a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas. ¿La contabilidad la lleva la misma persona o alguien por fuera de esa? La misma persona. Ah, bien. Cuando ustedes estudian sociedades de derecho comercial 2, ahí van a estudiar las normas pertinentes a las personas jurídicas privadas, particularmente la Ley General de Sociedades, en donde establece cuáles son los libros que llevan las sociedades, y van a ver también cómo es que se somete a la aprobación de los socios esos libros contables en asambleas ordinarias y para su aprobación. Ustedes van a ver ahí que la forma en que los administradores de esas sociedades rinden cuenta a los socios, que son los dueños de la empresa, es a través de los estados contables. ¿Se entiende entonces? Sí, doctor, muchas Con gracias. una consulta, ante una pregunta en un examen, ¿qué sería rendición de cuentas? ¿Tendríamos que responder con el artículo 320 del código o explicar qué es rendición de cuentas? No. Ahora vamos a seguir porque hay que hacer una diferenciación entre lo que es la cuenta y qué es la rendición de cuenta. ¿Una cuenta qué es? La cuenta es una descripción gráfica de los diversos hechos y resultados pecuniarios relativos a una determinada operación. Supongamos que ustedes mañana se juntan con algún amigo y deciden dedicarse a la compraventa de automóviles. Pero como ustedes no van a estar encargados de ese negocio porque tienen otras actividades o ocupaciones, le entregan una suma de dinero X a su amigo, con el que van a hacer conjuntamente esta operación. Entonces, le entregan una suma de dinero para que él la aplique a la compra y venta de un determinado vehículo. Esta tercera persona, una vez finalizada esta operación, tiene la obligación de rendirles cuentas a ustedes, de ese negocio que se le ha encomendado. Pongo el ejemplo del negocio a media, porque como van a ver ustedes, la obligación de rendir cuenta existe siempre que se gestione un negocio ajeno, sea este total o parcialmente ajeno.
¿Mm? Entonces, la cuenta no es nada más que una descripción de todos los hechos que involucran esta operación y el resultado pecuniario de esta operación. Recuerden que en materia comercial o en materia empresarial está el fin de lucro. ¿Mm? Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta que los resultados son pecuniarios. En cambio, la rendición de cuenta consiste en poner en conocimiento de la o las personas interesadas todos los antecedentes, hechos y resultados de una operación o un negocio. ¿Mm? Es decir, este amigo, obviamente, mientras él esté administrando este negocio, tendrá que ir guardando los comprobantes y tendrá que él hacer una cuenta, es decir, una explicación de qué es lo que hizo con ese dinero. Supongamos, gasté en una publicidad diciendo que buscaba un auto de tal modelo, lo adquirí al automóvil a tal precio, no sé, en un mecánico para dejarlo en mejores condiciones, que me salió una X cantidad de suma de dinero y lo vendí a X suma de dinero. La cuenta va a ser una descripción de todo eso que esta persona hizo. La rendición de cuenta va a ser que esta persona les ponga en conocimiento de ustedes de todos esos antecedentes, hechos y el resultado de la operación o negocio. ¿Mm? ¿Se entiende? ¿Cuál es la diferencia entre la cuenta y la rendición de cuenta? Profesor, Sí. entonces la diferencia consiste en que la cuenta está hecha quizá para uno mismo y en cambio la rendición de cuenta está destinada a ser expuesta a terceros. No, la cuenta es el detalle de los hechos que ustedes han realizado y el resultado de esos hechos. ¿Mm? Profesor, Sí. entonces la cuenta directamente sería el asiento contable. A ver, vamos a ver que en un libro diario de partida doble sería... La cuenta, obviamente, a ver, si trasladamos esto al ámbito de una empresa que tiene o de una persona jurídica privada que tiene la obligación de llevar cuenta, la cuenta en sí van a ser los libros contables. ¿Mm? El libro diario, el estado del resultado, el balance, después lo van a ver a cada uno de esos libros. Eso debería ser la cuenta. ¿Mm? La rendición de cuenta, ¿cuándo sería dentro de la sociedad? Cuando se convoca una asamblea, se pone a disposición de los socios todos los libros contables para que ellos los analicen. ¿Mm? Ese sería el acto de rendición de cuenta. Cuando el órgano de administración de la sociedad le pone en conocimiento de los socios esas cuentas. ¿Mm? En el ejemplo de que ustedes le encarguen a un amigo que le administre 3 departamentos porque ustedes han decidido tomarse 3 años sabáticos y recorrer el mundo, su amigo tendrá que hacer unas cuentas, es decir, un informe o una descripción detallada de todo lo que a él hizo en la administración de ese negocio. ¿Mm? En esa descripción se va a llegar a un resultado, que ese resultado puede ser, como cualquier operación, un saldo a favor o un saldo en contra de ustedes que encomendaron el negocio. Pero el acto de rendición de cuenta va a ser cuando estas personas se les presente a ustedes y le digan, miren, esta es la rendición de cuenta. ¿Mm? ¿Se entiende? Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, a ver, yo quiero que veamos cómo estaba regulado en el Código de Comercio y cómo está en el 858 actual, y de ahí te doy la palabra y me formulas la pregunta. Bueno. ¿Ah? Bien, el artículo 68 del Código de Comercio derogado decía, toda negociación es un objeto de una cuenta. Y toda cuenta debe ser conforme a los asientos de los libros de quien la rinde y debe ser acompañada de los respectivos comprobantes. Veamos cómo es la redacción actual que prevé el Código Civil y Comercial en el artículo 858. A usted dice, se entiende por cuenta
la descripción de los antecedentes, hechos y resultados pecuniarios de un negocio, aunque consista en un acto singular. Si ustedes ven ambos artículos, la diferencia está que el artículo 68 hace referencia a libros. ¿Ve? Ustedes pueden ver acá, dice, toda cuenta debe ser conforme a los asientos de los libros de quien la rinde. Esto desaparece en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Por qué? Porque las cuentas no necesariamente están ligadas a libros de comercio. Si yo a quien le encargo la gestión de este negocio no está obligado a llevar libros, no significa que él no deba realizar una cuenta y rendirla. Sí, deberá realizar una cuenta, pero obviamente que esto no va a tener sustento en libros, sino va a tener sustentos en los comprobantes o documentos que acrediten cada uno de los hechos que él va volcando en la cuenta. Sí, no sé quién me preguntaba recién. Yo, profesor, le hago una consulta. Usted decía que la persona misma que tiene, ya sea el negocio, lo que realice, es la persona que lleva la contabilidad de esto. ¿Necesariamente tiene que ser la persona o se puede contratar a un contador que haga todo este tipo de trabajo, digamos? A ver, yo les pido que comprendan lo siguiente. Quiero que dejen de lado lo que tiene que ver con los libros de comercio. El Instituto de la Rendición de Cuentas no tiene que ver con los libros de comercio. Vamos a dejar de lado los libros de comercio. Para aquellas personas que están obligadas a llevarla, es una forma, en las sociedades particularmente, en que los administradores de la sociedad, que pueden no ser los dueños, le rinden cuenta a los dueños, que son los socios, de la gestión. ¿De qué forma? A través del libro de comercio. Pero las cuentas de aquellos sujetos, empresarios o no, a quienes se les encarga un negocio, es decir, toda persona que realiza o gestiona un negocio ajeno está obligado a rendir cuentas. Y tiene que llevar una cuenta que no necesariamente implica que esto tiene que ser asentado en algún libro. Entonces, quiero que les quede claro, olvídense por un momento, por lo menos por la clase de hoy, de los libros de comercio. No sé si con esto, Magali, te contesté. Sí, profesor, muchas gracias. Entonces, les pido que hagan el esfuerzo, dejen de lado, hagan de cuenta que no existen los libros por hoy. Sí, no sé quién más preguntaba. Doctor, lo que vendría a ser la cuenta es un medio de prueba del negocio. A ver, la cuenta es la forma en que ustedes van a informarle a aquella persona que le encargó el negocio de qué hicieron ustedes. La rendición de cuentas es un instituto derivado del principio de buena fe. Entonces, es de buena fe que si a mí usted me encarga la venta de su auto y yo se lo vendo, es de buena fe de mi parte que yo a usted le rinda cuenta del negocio que usted me encomendó. ¿Se entiende? Entonces, la rendición de cuentas hace a esto. No sé si te respondí, Gustavo. Profe, Sí, doctor, sí, gracias. sería como llevar un control más o menos diario, por ejemplo, de los ingresos, de las ventas, etcétera, por ejemplo, en un comercio. Luego No, para... a ver, quiero que ustedes sepan. ¿Profe? El instituto a ver, perdón, le contesto a tu compañera antes. El Instituto de Rendición de Cuentas, y ya vamos a ver más adelante, ¿cuándo son los supuestos en que una persona está obligada a rendir cuentas? Cuando avancemos vamos a ver un poco más de forma precisa. Sí. Profe, o sea que la rendición de cuentas está ligada a la gestión del negocio ajeno. O sea, lo que yo hago Así es. en virtud de una persona que me encarga algo a mí, y yo obviamente tengo que Sí. rendir cuenta de lo que hice con Sí. su plata, por la buena Tal cual. fe, digamos. Sí, tal cual. Si uno hace por cuenta propia un negocio, por ejemplo, si yo vendo mi auto,
o si yo decido mañana dedicarme a la compraventa de autos, yo no estoy obligado a rendirle cuenta a nadie, porque estoy haciendo un negocio que es propio. Y respecto de mis bienes o de mis negocios, yo soy mi propio dueño. Claro. Entonces, Perfecto. la obligación de rendir cuentas solamente existe cuando yo gestiono un negocio ajeno, sea totalmente ajeno o sea parcialmente ajeno. ¿Se entiende? Perfecto, doctor. Bien, gracias. Doctor, por ejemplo, ¿existe rendición de cuenta cuando existe sospecha? No. No sé a qué te referís con sospecha. Ya vamos a ver en qué supuesto se da la rendición de cuentas, para que le quede más claro. Bien, desde un punto de vista vulgar, la cuenta puede ser utilizada para hacer referencia a la cuantía de un saldo a pagar a cambio de bienes recibidos o servicios prestados. El típico ejemplo es que ustedes se sientan con un amigo, la novia, el novio, o con su familia, en un bar, realizan consumiciones y les piden al mozo, por favor, mozo, me trae la cuenta, y lo que el mozo hace cuando trae la cuenta es darle un detalle de los consumos efectuados por ustedes. Pero bueno, acá, si bien hay una cuenta, no hay un negocio ajeno, pero el término cuenta, utilizado de manera vulgar, es esto que yo le estoy comentando. Desde el punto de vista contable, se refiere a una serie de anotaciones referente a un objeto determinado que tiene por propósito poner de manifiesto la magnitud inicial, las variaciones sucesivas y la medida final del objeto de la cuenta. Y desde el punto de vista jurídico, la cuenta se trata de un hecho documentado, en tanto se trata de una declaración que da razón de una cierta negociación realizada por un comerciante y da cuenta que esa negociación ha sido concluida de una determinada forma. Bien. Ahora, la rendición de cuentas también está en la segunda parte del artículo 858. Y nos dice, hay rendición de cuentas cuando se las pone en conocimiento de la persona interesada. Entonces, cuando a ustedes se les encomienda la gestión de un negocio ajeno, ustedes van a ir haciendo esas cuentas. Gasté tanto en publicidad, me costó tanto adquirir el bien que se me encomendó, gasté tanto en la reparación de ese bien, logré venderlo ese bien en X pesos y a ustedes eso le va a buscar un resultado X. Hasta ahí es la cuenta. Les pido una atención, perdón. Chicos, tienen los micrófonos prendidos ahora. Les pido una atención. No sé quién tiene. Barrio Nuevo. Señor Barrio Nuevo. Doctor, Sí. ¿podría usted apagar los micrófonos de todos los participantes? Sí, no tengo inconveniente, lo único que le voy a dejar sin la posibilidad de hacer pregunta a usted. En todo caso, avanzo un poco y de ahí habilito. La rendición de cuenta es cuando ustedes ponen en conocimiento de la persona interesada es de la cuenta. Se trasladan hasta la casa de la persona que le encomendó el negocio y le dicen, miren, esto es lo que yo realicé. Entonces, es presentar al interesado un informe exponiendo las formas, condiciones y resultados de un negocio determinado, acompañado de los instrumentos o comprobantes de respaldo y las explicaciones que lo hagan claro. Bien, hemos dicho anteriormente que la rendición de cuentas estaba entonces en el libro de los derechos personales, en el título de las obligaciones y en el capítulo de las clases de las obligaciones, la sección 11. Esta obligación de rendir cuenta, como dijimos anteriormente, es una obligación de hacer, normada por los artículos 773 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. Acá voy a hacer una distinción en el ámbito civil y en el ámbito comercial, que esto estaba mucho más puesto en énfasis con anterioridad a la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación. En el ámbito civil,
se dijo que la obligación de rendir cuenta era una obligación que surgía del contrato, de un contrato o de un cuasi contrato, y que siempre era en interés privado. Y que al ser en interés privado, esta obligación de rendir cuenta era renunciable. Como ejemplo de esto puede ser cuando ustedes ven el mandato, la gestión de negocios en el Código Civil. Esta obligación de rendir cuentas surgía del mismo contrato y siempre lo que estaba involucrado era el interés privado de ambas partes del negocio. Y como está solamente involucrado el interés privado, esto era renunciable. En el ámbito comercial, si bien en algunos casos tiene como forma o tiene como base un contrato, en el ámbito comercial la obligación de rendir cuentas es una obligación que es inherente al ejercicio del comercio y por lo tanto es una obligación legal. Entonces, esto daba lugar al planteo de si era susceptible de renuncia en el ámbito comercial la obligación de rendir cuentas. Y ahí un sector importante de la doctrina decía que es renunciable el derecho que tenía una persona de exigirle la rendición de cuentas a la otra. ¿Por qué? Porque acá ya no había solamente un interés privado, sino que era una obligación que era inherente a todo aquel que ejercía el comercio. Bien, esto dio lugar a que en cuanto a los sujetos obligados a rendir cuenta, hubiera dos posturas. Una postura que era una interpretación restrictiva, que decía que todo comerciante que contrata por cuenta ajena está obligado a rendir cuenta instruida y documentada de su comisión o gestión. Mientras que la interpretación amplia, como ustedes ven acá, ponía énfasis en todo aquel que contrata por cuenta ajena. En cambio, la interpretación amplia, seguida por Fontana Rosa, Romero y otros autores, decía que al tratarse de una obligación profesional y emergente de la calidad de comerciante, toda negociación, y ya no solamente la que sea por cuenta ajena, era objeto de una cuenta. Vamos a ver cómo el Código Civil y Comercial de la Nación ha despejado esta discusión. El artículo 860 del Código Civil y Comercial de la Nación dice: obligación de rendir cuentas. Están obligados a rendir cuentas, excepto renuncia expresa del interesado. Dos puntos. ¿Por qué lo remarco acá, excepto renuncia expresa del interesado? Porque acá la ley ha puesto de resalto la autonomía de la voluntad. Y en esto permite que las partes puedan renunciar a la obligación de rendir cuentas. Es decir, lo que ustedes conocen como dispensa. De esta forma, el Código Nuevo viene a despejar todas las dudas y evidentemente acá ha privado más el concepto de que se trata en interés privado que del interés del comercio. Y por esto es que le ha dado primacía a la autonomía de la voluntad y como tal es renunciable por las partes. Supongamos que ustedes le entregan, le encomienden un negocio a un amigo de ustedes y ustedes en el mismo instrumento que le otorgan las facultades de la administración, como puede ser el otorgamiento de un mandato por escritura pública, ahí expresamente ustedes pueden dejar
pactado que ustedes renuncian a exigirle la rendición de cuentas a su amigo. Prima en este caso la autonomía de la voluntad. Bien, ahora veamos quiénes están obligados a rendir cuentas. El primer inciso les dice quien actúa en interés ajeno, aunque sea en nombre propio. El típico caso de un comisionista que vende un inmueble ajeno. Esta persona realiza entonces un negocio ajeno y sin importar que lo haga en nombre propio, siempre y cuando el negocio ajeno está obligado a rendir cuentas. Le reitero, sea parcial o totalmente ajeno. También se encuentran obligados a rendir cuentas quienes sean partes en relaciones de ejecución continuada cuando la rendición es apropiada a la naturaleza del negocio. Como por ejemplo, puede ser que ustedes arrienden un campo, entonces en ese caso ustedes podrían pedirle una rendición de cuentas al sujeto a quien ustedes le arrendaron ese campo. Y en tercer lugar, quienes deben hacerlo por disposición legal, es decir, cuando la ley prevé que deba hacerlo esta persona. Y como ejemplo de esto ustedes tienen el gestor de negocios, el mandatario, el comisionista, el agente marítimo, el depositario, el locador de una obra por administración, el intermediario en la venta de un fondo de comercio, el acreedor prendario que enajenó un bien, el banco en la cuenta corriente, el concesionario del editor. Ustedes van a ver a lo largo de esta materia, por ejemplo, el acreedor prendario. La ley 24.441, que cuando vean prenda con registro, en el artículo 39 prevé la posibilidad a entidades financieras o bancos de rematar, hacer el remate del bien prendado, que es un proceso especial en donde lo único que hace este acreedor prendario, que es el banco, es solicitarle a un juez el secuestro del bien. El juez lo único que hace es ordenar el secuestro del bien, se lo entrega el bien a ustedes y ustedes lo rematan de forma privada. En ese caso, cuando el banco remata de forma privada este auto para cobrarse su deuda, se encuentra obligado a rendirle cuenta al dueño del auto de este acto. Este es un ejemplo. Lo mismo van a ver ustedes en el contrato de cuenta corriente. Si ustedes abren mañana una cuenta corriente, el resumen que les llega a ustedes de su cuenta es una forma de rendirles cuenta el banco respecto de esa cuenta corriente. Y yo siempre aconsejo por ahí, ustedes seguramente tienen amigos arquitectos que estudian arquitectura, cuando a un arquitecto se le encomienda una construcción de la casa, pero además se le da a administrar que el dueño del terreno que va a construir la casa le entrega dinero para que él también se encargue de la compra de materiales, ustedes siempre tienen que aconsejar a ese arquitecto que guarde los comprobantes, porque finalizada la obra, ellos tienen la obligación de rendirle cuenta al propietario de cómo o aplicados esos fondos. Entonces, estos son los tres casos en que el código prevé quiénes se encuentran obligados a rendir cuentas. ¿Les quedó claro o tienen alguna duda? Está claro. Bien. Claro, muy claro. Gracias. El último párrafo de este artículo dice: la rendición de cuentas puede ser privada, excepto si la ley dispone que debe ser realizada ante un juez. La rendición de cuentas, entonces, en principio y en la gran mayoría de los casos, va a ser efectuada privadamente, es decir, a aquella persona que se le encargó la gestión del negocio ajeno, se trasladará o de acuerdo a lo convenido irá o se encontrará con el sujeto que le encomendó el negocio y le presentará las cuentas. Esto es una rendición de cuentas privada. Hay en algunos supuestos en donde esta
rendición de cuenta no puede ser privada, sino que tiene que ser hecha ante un juez. Y los casos típicos son el supuesto del administrador del sucesorio, cuando no existe un consenso entre los herederos, o en el supuesto caso de un interventor judicial. Por ejemplo, un juez como medida cautelar dispone de la intervención de una sociedad. Ese interventor por lo general es un contador, que ese interventor lo que hace es reemplazar a los administradores en la administración de la sociedad. Entonces, este administrador, como está gestionando un negocio ajeno, lo que tiene que hacer es rendir cuenta de su gestión, y al haber sido designado judicialmente, aquí, ante quién tiene que rendir las cuentas es ante el juez. Bien. Veamos cuáles son los requisitos de la rendición de cuentas, que están expresados en el artículo 859. En primer lugar, la cuenta debe ser hecha de un modo descriptivo y documentado. Acá no es suficiente con que ustedes hagan un cuadro sinóptico, sino que tiene que haber una descripción de todas las operaciones que ustedes han realizado, y que además deben estar acompañadas de sus respectivos comprobantes. En el ejemplo que le di yo anteriormente de los casos de los arquitectos, muchas veces suele pasar que los arquitectos, cuando compran materiales, hacen operaciones en negro. Y como ustedes saben, las operaciones en negro no tienen documentación. En estos casos, el arquitecto, al momento de rendir cuenta, puede encontrarse con alguna dificultad o encontrarse algún problema al no tener un respaldo documentado de las operaciones que él realizó. Eso para que lo tengan en cuenta. Además, en esa rendición de cuenta se deben incluir las referencias y explicaciones razonablemente necesarias para su comprensión. Le reitero, un simple cuadro no es suficiente. Tiene que haber una explicación de toda la gestión. ¿Cuánto es lo que ustedes tienen que explicar? Bueno, la palabra clave está puesta acá, razonablemente. O sea, razonablemente es aquello que es acorde al negocio que se le encomendó a ustedes. Entonces, a mayor complejidad del negocio, seguramente mayor va a ser las explicaciones que habrá que dar al momento de rendir cuentas. Y a menor complejidad o a mayor sencillez o simplicidad en el negocio, obviamente va a ser menores las explicaciones que ustedes van a tener que dar. El siguiente requisito es acompañar los comprobantes de ingresos y de los egresos, excepto que sea de uso no extenderlo. Un poco como lo que habíamos dicho en el apartado A, ustedes tienen que tener un comprobante de cada una de las operaciones, gastos o ingresos que tengan, salvo que no sea de uso extenderlo. ¿Qué es esto? Ustedes saben que muchas veces hay gastos que, dada su poca envergadura o su informalidad, no es posible que uno tenga una documentación. Por ejemplo, si alguien me encomienda a mí que le compre granos en un lugar, o le compre pimentón, por ejemplo, en algún pueblito de la Puna, y yo me traslado hacia ese pueblito de la Puna, y resulta que me alojo en una casa de familia porque no hay más alojamientos que eso, y como en un bar que tampoco da ticket o comprobante. Bueno, en este caso, ustedes pueden justificarlo porque no tienen los comprobantes. ¿Se entiende? Hay situaciones como esta que les pongo de ejemplo, en donde ustedes van a tener en cuenta que no van a tener la documentación respaldatoria porque no la hay.
¿Mm? Y el último punto, que es un punto, yo lo llamaría de tipo eventual, es que concuerden con los libros de quien los lleve. Obviamente, y como les hice la aclaración antes, como la persona a quien le encomiende los libros puede no llevar libro, en consecuencia la cuenta puede no tener respaldo en los libros. ¿Por qué? Porque no existen tales libros. ¿Mm? Pero si esa persona lleva libros y tiene que estar asentada en esas operaciones de los libros, deben coincidir entonces con esos libros. ¿Mm? En resumen, cuando a ustedes le digan cómo tiene que ser una cuenta, ustedes van a contestar: la cuenta tiene que ser instruida y documentada. ¿Mm? ¿Por qué instruida? Porque tiene que tener una descripción, una explicación razonable de todo lo que ustedes hicieron. ¿Y por qué documentada? Porque todo y cada uno de estos hechos que ustedes pongan en conocimiento tienen que tener su correspondiente respaldo documentado. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, Sí. Levante la mano para consultar. Lo escucho, lo escucho. Sí, ¿cómo hace la FIP para llevar a cabo un control en caso de comerciante que no tenga esté documentado, bien respaldado Yo le hago la primera aclaración, Patricio. Las inspecciones del fisco, ya sea nacional, provincial, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de rendición de cuentas. ¿Mm? Dejen de lado esas cuestiones. Yo no quiero introducir otras cuestiones que a ustedes los lleve a confusión. ¿Mm? Lo que es una inspección de la FIP y demás no tiene nada que ver con la rendición de cuentas. La rendición de cuentas se da entre dos sujetos. Y esos dos sujetos son la persona que encomendó el negocio y la persona a quien se le encomendó el negocio. ¿Mm? La FIP, los organismos de recaudación y demás, son terceros extraños a esta relación que yo le estoy planteando acá. Había un alumno que quería preguntar algo, me parece. Doctor, tengo una consultita. Sí. Cuando usted dijo sobre el Estado, como dijo mi compañero, sobre la AFIT, ¿eso sería materia de derecho tributario? Sí, eso es materia de derecho tributario. Olvídense en esta materia de esa parte. La rendición de cuentas no tiene nada que ver con eso. La rendición de cuentas, les reitero, es entre dos personas, una persona que encomienda un negocio y otra persona que realiza un negocio ajeno. O aquellos que por una obligación legal tienen que rendir cuentas, como el administrador de la asociación y como los otros sujetos que los nombré anteriormente. Yo acá simplemente le leo una jurisprudencia nacional que pone de resalto esto que vimos anteriormente, que dice: para que una liquidación de cuentas pueda ser tenida como tal, es necesario que sea instruida y documentada. Es decir, que contenga las explicaciones, justificaciones y comprobantes que demuestren los procedimientos y resultados de la gestión. ¿Se entiende? Entonces, cuando usted le pregunte cómo tiene que ser la rendición de cuenta, la rendición de cuenta tiene que ser instruida y documentada. Profe, Sí. en el artículo dice descriptivo y documentado. O sea, descriptivo vendría a ser Instruido. lo mismo. Sí. Ah, instruido entonces. Sí. Bien. Bien. Veamos cuándo deben rendirse las cuentas. El artículo 861 dice: la cuenta debe ser rendida en la oportunidad que estipulan las partes. Recuerda que anteriormente habíamos dicho que el Código Civil y Comercial de la Nación ha puesto énfasis en la autonomía de la voluntad. Entonces, si las partes han acordado una oportunidad, es en esa oportunidad en que se debe rendir cuenta. Si lo dispone la ley, es en la oportunidad que lo dispone la ley. Ahora, cuando no hay estipulación entre partes o cuando no está previsto legalmente,
la rendición de cuentas debe ser hecha al concluirse el negocio y si el negocio es de ejecución continuada, también al concluir cada uno de los periodos o al final de cada año calendario. En el primer caso, si yo le encomiendo a una persona, a un comisionista, la adquisición de un inmueble, una vez que ese comisionista adquiere el inmueble para mí, ese comisionista me tendrá que rendir cuentas. Si yo lo que hago es arrendarle un campo dedicado al cultivo de soja o dedicado, no sé, o que tenga vides, será al finalizar los periodos o al finalizar cada año calendario. ¿Qué periodo? De acuerdo a la naturaleza del negocio. Por ejemplo, en materia vitivinícola, creo que en los meses de mayo, junio es que termina la cosecha, entonces ese es el momento en que él debería rendirme cuenta a mí. Si no hay un periodo al final del año calendario. Bien. ¿Qué es la aprobación de cuenta? Hasta acá hemos visto la cuenta, hemos visto la rendición de cuentas, y una vez que esta persona nos pone en conocimiento, nos informa a nosotros de la cuenta, nosotros debemos aprobarlas o no. ¿Cómo es esa aprobación? La aprobación puede ser expresa o tácita. Me muestran las cuentas, las reviso, estoy de acuerdo, le firmo yo mi conformidad con esa rendición de cuentas. O puede ser tácitamente. ¿Cuándo hay aprobación tácita? ¿Se llaman al silencio? Si no es observada en el plazo convenido, de vuelta, autonomía de voluntad. Si nosotros, dentro de este contrato que celebramos, ponemos que se entenderá que las pruebas están aprobadas a los 10 días de ser recibidas, si es que no hay observación, significa que ha pasado el plazo convenido y las cuentas quedan aprobadas tácitamente. Si no hay plazo convenido y tampoco hay un plazo que disponga la ley, la aprobación tácita se produce a los 30 días que la cuenta es presentada en debida forma. El artículo dice, sin embargo, puede ser observada por errores de cálculo o de registración dentro del plazo de caducidad de un año. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de haberse producido la aprobación tácita, porque han transcurrido más de 30 días, si yo advierto que de las sumatorias, de las sumas y restas de la operación, el cálculo es equivocado, a pesar de haber transcurrido más de 30 días, yo puedo observar esos errores de cálculo o de registración. Pero tengo también un plazo para hacerlo, y ese plazo es de un año de recibida la cuenta. Ojo, dice un plazo de caducidad. Producido esto, yo pierdo el derecho a poder observar estos errores de cálculo de registración. Bien, en las relaciones de ejecución continuada, dice, si la rendición de cuenta es del último periodo, si la rendición de cuenta del último periodo es aprobada, se presume que fueron aprobadas también las rendiciones correspondientes a periodos anteriores. Es decir, si a mí vienen los 3 años anteriores sin rendirme cuenta y me rinden este último año y yo la apruebo esta última cuenta, se presume también que estas cuentas o las cuentas anteriores son aprobadas. Bien, como ustedes verán, de toda cuenta van a salir saldos. Puede haber, les reitero, un saldo acreedor o un saldo deudor. ¿Por qué? Porque el negocio que le encomendé implicó que hay una suma de dinero
que me tiene que entregar a mí la persona que me encomendó el negocio, o en su defecto puede suceder que yo le deba a él. ¿Por qué? Porque gastó más de lo que yo había previsto en el negocio encomendado. Entonces, el artículo 864 expresa que una vez aprobadas estas cuentas, el saldo que resulte de ello, ¿cuándo debe ser pagado? Si hay un plazo convenido para el pago, será en ese plazo. Si hay un plazo dispuesto por la ley, será en ese plazo dispuesto por la ley. Y si no hay un plazo ni convenido ni dispuesto por la ley, el plazo para el pago es de 10 días. ¿Desde cuándo? Desde que la cuenta es aprobada, desde que la cuenta está liquidada. Bien. La otra obligación, una vez finalizadas y rendidas las cuentas, es que el obligado a rendirla debe devolverle al interesado los títulos y documentos que le hayan sido entregados, excepto las instrucciones de carácter personal. Entonces, además de rendirme cuenta, si yo le entregué la escritura de mandato, o le entregué papeles que acrediten la titularidad del bien que yo le encomendé su venta o demás, junto con la rendición de cuenta, esta persona me tiene que devolver esos documentos. Y dice, excepto las instrucciones de carácter personal. Supongamos que a ustedes, una persona le encomienda un negocio y que además le da instrucciones por escrito. Bueno, yo te encomiendo la compra de una casa. La compra de la casa que yo le encomiendo tiene que ser en determinado lugar, tiene que tener determinadas características y el valor no puede superar de tantos pesos. Esas son instrucciones que ustedes le dan a la persona a que le están encomendando este negocio ajeno. Estas instrucciones que ustedes dan a esta persona se las reserva a la persona encargada de realizar el negocio. ¿Por qué? Porque es el documento que el día de mañana ellos van a poder oponerle si es que hay algún reclamo de ustedes, de que él se haya alejado de las instrucciones impartidas por ustedes. Esto se lo reserva a esta persona que tiene que rendir cuenta. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Sí, profesor, Sí, muy doctor. clara su clase. Muchas gracias. Bien. En cuanto al lugar de rendir cuenta, el artículo 74 del Código de Comercio disponía que debe hacerse en el domicilio de la administración, no mediante estipulación en contrario. Tal cosa se impone, pues se presume que en ese domicilio es donde se encuentran los libros y los documentos. El Código Nuevo no tiene una disposición al respecto. Entonces, no se olviden que prima la autonomía de la voluntad. Entonces, si ustedes han pactado cuál es el lugar de rendición de cuenta, va a ser ese. Y a falta de lugar de rendición de cuenta, a mi criterio, aun cuando la ley no lo exprese, es lógico que el lugar de la rendición de cuentas sea el de la administración. ¿Por qué? Porque allí se encuentran los libros y documentos. ¿Quiénes deben rendir cuentas? Si hay un solo administrador, ese administrador. Si hay varios administradores, porque le encomendé el negocio a varias personas, cada uno rendirá cuenta por la gestión que tuvo a su cargo. Esto tampoco, que anteriormente estaba en el artículo 71 del Código de Comercio, tampoco está previsto en el nuevo Código Civil y Comercial. Bien. La impugnación de la cuenta puede ser judicial o extrajudicial. ¿Qué significa impugnación? Significa que cuando ustedes les presenten la cuenta, ustedes pueden rechazarla. Al igual que la rendición de cuenta tiene que ser instruida o descriptiva, cuando ustedes realicen esta impugnación, también tienen que dar fundamentos de por qué la impugnan. No basta con decir yo no apruebo la cuenta que me acaban de presentar. Tienen que explicar por qué es que ustedes no aprueban esa cuenta. ¿Cuáles son las objeciones que ustedes formulan a esa cuenta? Esta impugnación puede ser judicial o extrajudicial. Y, como dije anteriormente, debe ser específica. O sea, hacer alusión a rubros, razones de impugnación y demás.
Bien, Profe, sí, una pregunta. Antes de hacer el pedido judicial, ¿no? Antes de sí. ir a un juez, ¿yo necesariamente le tengo que pedir que me haga una nueva cuenta o determinarle los errores antes de ir a un juez o puedo ir directamente al juez A ver, a impugnarlo? lo lógico, ustedes no se olviden que hay una aprobación tácita si es que ustedes no dicen nada al respecto de la cuenta que se les presentó. ¿Mm? Y esto estamos hablando que en principio, y lo lógico es que la rendición de cuentas sea extrajudicial. ¿Mm? La rendición de cuentas va a ser judicial cuando haya reticencia o cuando el obligado se niegue a rendirme. Si a ustedes le piden la rendición de cuentas al sujeto que le han encargado el negocio y no se lo rinde, van a tener que concurrir a tribunales, a la justicia, para hacer valer sus derechos. ¿Mm? Entonces, en principio, toda rendición de cuenta sería en el ámbito extrajudicial. Y cuando a ustedes se les presente la rendición de cuenta en el ámbito extrajudicial, cuando ustedes la revisen y tengan alguna observación que formular, tienen que realizar la impugnación, dando las razones de por qué la impugnan. Porque si callan, se va a producir la aprobación tácita. Bien. Después la impugnación judicial puede darse cuando, al no habérsele a ustedes rendido cuenta en el ámbito extrajudicial, es decir, al no haber concurrido a esta persona a rendirle cuenta a ustedes debieron iniciar un juicio. Y si esta persona recién ahí, en el marco del juicio, es que rinde cuenta, es donde ustedes también ahí, en esa oportunidad, van a hacer la rendición, la impugnación de esa cuenta. Por eso esta diferenciación de cuenta, que tanto la rendición como la impugnación puede ser efectuada tanto en el ámbito extrajudicial como judicial. Cuando me refiero al ámbito judicial, es porque han tenido que ustedes ir a tribunales para hacer valer su derecho a que esta persona le rinde cuenta. ¿Se entiende? Sí, doctor. Bien, cuando hablamos de rendición de cuenta en el ámbito judicial, es decir, cuando hay una negativa por parte del obligado a rendir las cuentas, este proceso está regulado tanto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación como en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Tucumán. Se trata de procesos especiales que en el Código de la Nación está normado en los artículos 652 a 657 de ese código, mientras que en el código nuestro están regulados los artículos 437 a 443. Acá hago una pequeña observación. Ustedes saben que a partir del 1 de octubre de este año empieza a regir un nuevo Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán. Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán. Ahí también el juicio de rendición de cuenta figura como un proceso especial y está regulado de los artículos 518 a 524 de ese cuerpo normativo. Bien, dijimos entonces que la obligación de rendir cuenta es una obligación de hacer, que ante la negativa del obligado a rendir cuentas, ustedes pueden concurrir a tribunales, a hacer valer su derecho, a través de una demanda, obviamente, y este juicio va a tramitar por la vía del juicio sumario. Ustedes saben que el juicio sumario es un juicio o un proceso de conocimiento, y el código anterior decía, salvo que junto con estas pretensiones deban sustanciarse, haya otras pretensiones que deban sustanciarse en juicio ordinario. Por ejemplo, si además ustedes accionan por daños y perjuicios. Como ahí hay dos pretensiones, uno que es la pretensión de rendir cuenta y la otra que es la pretensión de daño y perjuicio, los dos tienen trámites distintos, porque uno va a tramitar por el proceso sumario y el otro por el proceso ordinario. En ese supuesto el juicio tramitaría por las reglas del proceso ordinario. ¿Se entiende? Pero si ustedes lo único que están reclamando es la rendición de cuenta,
eso va a tramitar a través del juicio de rendición de cuentas. Doctor, disculpe, ¿cuál sería la diferencia entre el juicio ordinario y el juicio sumario? A ver, en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, las diferencias sustanciales, como usted va a ver en la el procesal celeridad. civil, básicamente pasa por el trámite en sí, en donde el juicio sumario tiene plazos más breves y trámites más acotados. Es la celeridad del proceso, digamos. Tal cual. El juicio sumario es más rápido que el juicio ordinario. Pero yo, a ver, yo les comento la cuestión procesal porque me parece que es interesante que ustedes sepan que hay un proceso especial tendiente a, por donde se viabilizan este tipo de detenciones, pero en la cátedra nos enfocamos más en lo que se refiere a la cuestión de fondo que ha sido explicado anteriormente. Por eso lo que vamos a hacer es, yo voy a avanzar rápidamente en las cuestiones procesales. Sí, doctor, le hago una consulta con respecto a esto. Esto, o sea, la pantalla que estamos viendo ahora en base al proceso de rendición de cuentas está hecho en base al nuevo código porque No, ya al no está el viejo, juicio perdón, sumarísimo. ¿no? En el nuevo código también se llama juicio sumario, pero tiene una estructura distinta a esta. De todas formas, yo a medida que vayamos avanzando, le voy a ir marcando cómo sería hoy. Bien, el proceso de rendición de cuentas tiene básicamente 3 etapas, que no necesariamente se tienen que dar las 3 etapas, y ya lo voy a explicar por qué. Una primera etapa, que lo que se va a determinar es que si existe entre las partes obligación de rendir cuentas. ¿Por qué digo que esta es contingente? Porque si ustedes, cuando le encomendaron este negocio, hicieron un instrumento, supongamos, un contrato, y en donde expresamente dejaron prevista la obligación de rendir cuenta, esta primera etapa, que lo que busca es que un juez se pronuncie si es que existe o no la obligación de rendir cuenta, no va a existir esta etapa. Solamente cuando ustedes no lo hubiesen pactado y la otra parte no reconozca la obligación de rendir cuenta, es que va a haber esta primera etapa en donde el juez lo que va a decidir y lo que van a discutir las partes es si existía o no la obligación de rendir cuenta. Una vez superada esta etapa, ya sea porque hay una sentencia de un juez que diga, sí señor, usted señor José Dantur está obligado a rendirle cuenta al señor Lucas. O cuando esta obligación surja de un instrumento, como puede ser la escritura pública de mandato, pasamos a la segunda etapa, que es la rendición de cuenta propiamente dicha, en donde el obligado a rendir cuenta va a tener que presentar esa cuenta ante el juez. Esa cuenta que dijimos que debía ser instruida y documentada. ¿Cómo tramita esto? Tramita por vía de un incidente. La vía de un incidente es una instancia incidental que abre en el mismo juicio, que lo que tiene es una estructura más acotada. Rendición de cuenta propiamente dicho, se corre el traslado a la otra parte por 5 días, la otra parte contesta, puede ella proponer su cuenta, se abre a prueba y después el juez determina si corresponde aprobar o no la cuenta y de ahí va a resultar un saldo. Y acá es cuando ingresamos a esta tercera etapa, que es el cobro de saldo. ¿Y cómo va a tramitar este cobro de saldo? A través del proceso de ejecución de sentencia, en donde lo único que se busca en este proceso de ejecución es el cobro de ese saldo. ¿Se entiende? Sí, doctor.
Bien. Respecto, yo no quiero detenerme porque, reitero, a mí me interesa que hagan más foco en lo que hemos hablado de la rendición de cuentas como instituto reglado en el Código Civil y Comercial de la Nación y en el Código Civil y Código Comercial. Por último, ustedes saben que todo juicio lleva imposición de costas. Y ustedes saben que en materia procesal, el que pierde un juicio es el que debe asumir el pago de las costas. Entonces, en ese caso, quien perdió el juicio deberá asumir las costas del proceso. Esto significa pagar los honorarios de los abogados, pagar honorarios del perito si hubo, tasas de justicia y demás. El viejo artículo 71 del Código de Comercio hablaba de costas extrajudiciales. Técnicamente no son costas, sino que hacía más bien referencia a los gastos que genera la rendición de cuentas propiamente dicha. Y ahí establecía que en la rendición de cuentas cada uno responde por la parte que tuvo en la administración y las costas de la rendición de cuentas en forma siempre son a cargo de los bienes administrados. Es decir, que las costas, o mejor dicho, los gastos de la rendición de cuentas propiamente dicha, realizada en el ámbito extrajudicial, significan un gasto que tienen que ser cargados al negocio en sí. O sea, son cargados a los bienes administrados. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí, doctor. Hasta acá llegamos con la clase de hoy. Ahora abro un espacio de preguntas. Las que quieran, dudas, aprovechemos que estamos viendo. Profesor, Sí. sí, yo no escuché, digamos, lo de la aprobación expresa, no entendí muy bien esa parte. La aprobación expresa es cuando a usted le presentan las cuentas, usted revisa esas cuentas y presta conformidad con esas cuentas. ¿De qué forma? De la forma que a usted se le ocurra, poniéndole su firma abajo a la rendición de cuentas y diciendo acepto, o puede ser que entre ambas partes hagan un instrumento que diga, habiendo sido en el día de la fecha puesta la rendición de cuentas a disposición de la señora fulana tal, en este acto la señora y luego de haber tomado conocimiento de ello las aprueba. Es una aprobación expresa. ¿Se entiende? Ah, ok. Sí, sí, Profesor. ahí lo entendí. Muchas gracias, profe. Profe, Sí. Le hago- en cuanto a la fecha del parcial, ¿se va a mantener la fecha 7 y 8 de octubre? Entiendo que sí. Bien. Profesor, le hago una consulta. Yo no entendí el tema de las costas, lo que decía el artículo 71 del Código de Comercio. Si lo puede explicar brevemente. El artículo 71 del Código de Comercio, lo leamos, dice, en la rendición de cuentas cada uno responde por la parte que tuvo en la administración. Las costas de la rendición de cuentas en forma son siempre de cargo de los bienes administrados. A ver, ¿cuál es el principio? En primer lugar, acá hago la siguiente aclaración. Cuando el artículo 71 se refiere a costas, no se refiere a las costas procesales. Para mí es una expresión errada del legislador en eso, porque ¿verdad? En vez de costos, ustedes deberían llamarlos gastos. Los gastos que implicó la rendición de cuentas son rendición de cuentas hecha en forma, son siempre a cargo de los bienes administrados. Entonces, si usted tuvo que gastar en fotocopias, si tuvo que gastar en imprimir la rendición de cuentas, porque es muy extensa la rendición de cuentas, esos gastos, y la cuenta ha sido presentada correctamente, esos gastos los tienen que afrontar los bienes administrados. ¿Se entiende? Es decir, si a usted yo le encomiendo la compra de un inmueble y usted cuando rinde cuenta incurre en estos gastos que yo le menciono, gastos de fotocopia, gastos de impresión, de la rendición de cuentas, y viene el día acordado a rendirme cuenta
y las cuentas están bien hechas, los gastos de esa rendición van a entrar como si fuesen un gasto de la gestión, no son a cargo suyo, ¿me entiende? Sí, profesor, muchas gracias. Ahora, si en el supuesto caso en que usted haga mal esa cuenta o esa rendición de cuenta y se la rechace y usted tenga que hacer una nueva rendición de cuenta, en ese caso quizás estos primeros gastos de la cuenta mal realizada deban ser asumidos por usted. Por eso dice las costas, yo llamo los gastos de la rendición de cuentas en forma, o sea, realizado debidamente. Bien, ¿qué otra duda hay? Profesor, Sí. profesor, una pregunta. Usted dijo que se Profesor. rinde el 8 o el 9. El 8 es sábado y el 9 es domingo. Creo que va a ser en los días sábados, y le voy a explicar por qué. Creo que la comisión tiene 1.500 alumnos. Ah, Se imaginarán que para tomar los 1.500 alumnos, la única forma posible es de ocupar varias aulas de la facultad. Entonces, resulta muy dificultoso hacerlo durante un día de semana que se están Y el dando doctor clases en la facultad. Macur dijo en la clase de inauguración que él había estipulado como el parcial que sea el día 7, que era el día viernes, pero justo en el calendario está como crítico. Así que bueno, Sí, a tenemos ver, que ver qué pasaba. creo que están viendo si existe la posibilidad de tomarlo un viernes a la tarde para no afectarle el sábado. Pero bueno, les comento cuál es el inconveniente ante una comisión tan numerosa como esta. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, disculpe. Sí. Permita, usted al principio de la clase había dicho que estaba la clase programada del inicio con las bolillas anteriores, o sea, la 1, la 2 y la 3, y que el profesor había tenido un inconveniente. ¿Esas clases se van a reprogramar? Sí, a ver, la clase que iba a dar hoy día el doctor Mancur, perdón, el doctor Caña, la va a dar el día que yo tenía asignado para darle esta clase, que no sé cuál era el día, pero si quieren, si tienen un segundo de paciencia, quizás se los puedo comentar. A ver si encuentro. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, te escucho. Mi pregunta es, tengo una duda. Si el 1 de octubre empieza, digamos, la aplicación del Código Procesal Civil, y ahí usted explicó que se va a utilizar los procesos ejecutivos con la impugnación, ¿podemos ver la comparación con el nuevo Código Civil o con el viejo? No, a ver. Yo le dije que a partir de octubre empieza a regir un nuevo Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán. Sí. La estructura es muy parecida a lo que yo le comenté, pero de todas formas le reitero, nos interesa que hagan más hincapié en las cuestiones de fondo, es decir, en lo que está previsto en los códigos civil y comercial de la Nación. Gracias. Lo otro seguramente lo van a ver con mayor detenimiento cuando estudien procesal civil. Una pequeña aclaración antes que me olvide. El día 31 de agosto le va a dar la clase el doctor Caña de autonomías y fuentes que estaba prevista para hoy. Doctor, disculpe una pregunta. Sí. En el examen, si nos toca este tema, Sí. ¿tenemos que hacer referencia a la legislación anterior y a la nueva? O sea, si nos toca, por ejemplo, costas o no sé, alguno de estos temas, No, o esto es a ver. o esto es para entenderle mejor, o Para que sí hay que ustedes hacer sepan, referencia. nosotros no tomamos artículos. Sí. Nosotros no lo sabemos los artículos de memoria. Entonces, no es esa la idea. Lo que nos interesa es que ustedes comprendan cada una de las instituciones. Porque Claro, pero ustedes ¿deberíamos hacer una referencia a la anterior legislación y a la actual? ¿O solo No, con la no. actual está bien? Con la actual está bien. A ver, yo hice referencia porque hay muchas cuestiones en el código nuevo que se entienden mejor
teniendo en consideración de cómo era con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación. Perfecto. Gracias. Profesor, Bien, gracias. Sí, usted al final de la clase me quedó una duda. Dijo acerca del proceso de rendición de cuentas. sí. Si la demanda se hace por ambas partes, por parte de quien debe rendir cuentas y por parte de a quien le rinden cuentas, ¿qué tipo de juicio sería? Los dos son sumarios. Ambos serían sumarios. Sí. Por Perfecto. ejemplo, puede ser que yo, que soy el sujeto que tengo que recibir la rendición de cuentas, me niego a recibirla. Entonces, si usted es quien tiene que rendir las cuentas, ante mi negativa, va a ir a tribunales, va a iniciar un juicio sumario. ¿Para qué? Para rendir las cuentas que yo me estoy negando a recibirse. Perfecto. Bueno, gracias. Profe, una consulta. ¿Las clases de los viernes van a ser virtual? Sí, las clases los viernes creo que están programadas virtuales. Perfecto. Perdón, le quería Muchas gracias. preguntar porque no me quedó claro a mí el tema este. Profesor, Uso ¿hay de alguna extenderlos. posibilidad de que la clase de Perdón, se suba y se habilite la unidad de aula virtual? Perdón. Evangelina, te pido un segundito, estaba hablando justo una compañera antes que vos y después te doy la palabra a vos. No sé quién estaba hablando antes. Yo, que no me quedó claro el tema este de los usos, extenderlos. O sea, el concepto no lo terminé de entender. ¿El concepto de qué, perdón? Cuando hablamos de Cuando los... no es de uso extenderlo, los comprobantes. Sí, A ver, esto, como le dije yo, la rendición de cuenta, además de ser instruida, es decir, además de estar razonablemente explicada, tienen que tener su respaldo documental. Salvo que no sea de uso extenderlo. Es decir, ¿qué significa que no sea de uso extenderlo? Que ustedes no puedan tener ese respaldo documental. ¿Por qué? Porque es usual que ese gasto en que ustedes han incurrido no lleve comprobante. Como el ejemplo que yo le daba, que si me han encomendado comprar pimentón en un pueblito de La Puna y yo me voy y tengo que hospedarme en un alojamiento de La Puna, ese alojamiento de La Puna quizás no tenga para darme un comprobante de pago. Entonces, como no es de uso de extenderle ese comprobante, cuando yo rinda cuenta, la otra persona a mí no me va a poder exigir que le acredite documentadamente ese gasto. ¿Por qué? Porque no es de costumbre, no es de uso que se extienda comprobante por ese tipo de gasto. ¿Me entienden? O si compran en un kiosco una botella de agua cuando están en viaje hacia La Puna. bien. No, ahí me quedó más claro. ¿Se Gracias. entiende? Sí. Sofía, tenés las manos levantadas. Si querés habilitar el micrófono y te escucho. Sofía, No, quiero- era yo, ya la bajo. Era usted, perdón. Y después hay Joana. Yo, profesor, quería hacer una pregunta. Soy Ailén. Sí. Tengo una duda acerca de que usted nombró saldo acreedor o deudor. No me queda claro a qué se refería con o sea, o cuál es el saldo en la rendición de cuentas. Te lo voy a explicar con un ejemplo. Supongamos que yo te encargué que me vendas 100 toneladas de soja que tengo, porque vos te dedicas a la compra-venta de granos, sos comisionista. Entonces te entrego los granos y te encomiendo que vos hagas esa operación. Vos has vendido los granos. Supongamos que de la venta de esos granos te haya dado como resultado 1.000.000 de pesos. Entonces, cuando vos me presentes la cuenta, me vas a decir, bueno, yo vendí los granos en 1.000.000 de pesos y gasté, no sé, en el flete de los granos hasta el puerto 100.000 pesos, con lo cual el saldo de la operación que realicé son 900.000 pesos. Esa es la plata que vos, el comisionista, me tendrías que entregar a mí. Por eso en el juicio de rendición de cuentas, si una vez que rendí cuentas surge un saldo, yo te puedo ejecutar. ¿Qué significa? Que voy a perseguirte el cobro de esos 900.000 pesos. ¿Por qué? Porque esa plata es mía. ¿Se entiende? Sí, gracias. De nada. Muchas gracias, doctor. Muy claro todo. Gracias. Bien, yo le voy a transmitir a la gente de la cátedra
para que colguemos el material en el aula virtual. Buen fin de semana. Buen fin de Gracias, doctor. semana. Bien, hasta luego. Gracias, profe. Muy entendible la Gracias, clase. profesor. Gracias a las otras. A subirlo al video, doc. Gracias, doctor. Bien, gracias. Gracias, doctor. Gracias, profe. Recording stopped.